Esta semana continuamos en esta parte 2 de Transformados de muerte a vida. Esta semana vamos a ver gracia y generosidad de Dios. Y vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2. Puede buscar versículo 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Imagínense que estamos caminando por un sendero peligroso al borde de un acantilado o un cantalado, creo que es la palabra, un cantilado, gracias, acantilado. Yo todavía estoy aprendiendo español, gracias hermano Lester, ese español cubano, ¿verdad? Aplos. Estamos caminando al borde de un acantilado en una noche oscura y tormentosa. Entonces el viento, como ustedes se imaginan en las películas, está aullando, la lluvia cae con fuerza y apenas puede uno ver el suelo que está al frente de uno y de repente su pie resbala y la tierra embarrada y pierdes el equilibrio. Comienza a deslizarse por una empinada ladera, aferrándote a raíces y rocas, pero es inútil. Tu velocidad aumenta y las afiladas rocas y el suelo del cañón se precipitan hacia ti. Entonces la pregunta es, y vemos, bueno, ¿habrá manera de detener? No hay manera de detener tu caída a la muerte. Es seguro lo que va a pasar. Pero entonces de la nada una mano agarra tu muñeca con increíble fuerza, te levanta la vista y a través de la lluvia torrencial ves el rostro amable y compasivo de Jesús. Con poder sobrenatural, Él te levanta de la destrucción segura, colocando tus pies en tierra firme, te abraza y te lleva a la seguridad y el refugio de su presencia. Sé que obviamente es una historia, esto no es real, pero de la misma forma, que tal vez en esta introducción, es lo que nos está diciendo Efesios capítulo 4. Pero por su gran amor para con nosotros, Dios, que rico en su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, aun estando nosotros muertos en pecados. Nosotros en este escenario vemos una muerte segura, pero cuando Cristo llega y Cristo toma y Cristo aguanta y Cristo nos va a liberar, nos guarda de la muerte, como lo ha hecho muchas veces para muchos de ustedes. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, deslizándonos sin esperanza hacia una destrucción por nuestros pecados. No había manera de salvarnos a nosotros mismos, pero Dios, en su increíble misericordia y gran amor, nos rescató a través de Cristo. Dios nos hizo espiritualmente vivos, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y así, como nunca podríamos habernos levantado por nosotros mismos de esa caída del acantilado, nunca podríamos habernos reconciliado con Dios por nuestra cuenta. Pero debido al favor inmerecido de Dios, Él nos salvó, no por algo que nosotros hicimos, sino por su gran amor y su bondad. Y esa es la increíble misericordia de Dios que Pablo entonces describe en este versículo. Y vamos a ver versículo 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver que cuando estábamos completamente indefensos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios nos amó tanto que nos rescató a través de Cristo. Nos pasó de la muerte a la vida y nos ofreció la salvación que nosotros literalmente nunca podríamos alcanzar por otra cuenta. Y todo lo que tenemos que hacer, como quien dice, es poner nuestra confianza en Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados, entendiendo que la única solución está en la persona de Cristo. Y si nosotros pensamos bien, qué increíble es servir a un Dios que es tan bueno, tan misericordioso, de enviar a su propio Hijo para poder rescatar aquello que no vale rescatar. Aquí entienda bien, hay diferentes aspectos variables de lo que nosotros entendemos en lo que es la subjetividad de lo que es bueno. Hay personas que subjetivamente dicen esto es bueno, hay personas que tienen otro aspecto. Pero cuando vemos el aspecto de quién es Dios, no hay aspecto subjetivo para poder medir la bondad de Dios. Porque hasta cierto nivel es infinita.
Y damos gloria a Dios porque mientras entramos y vemos este aspecto de la gracia y la generosidad de Dios esta semana, vamos a estar viendo y vamos a ver el punto focal de lo que vamos a estudiar, y es: reconoce y celebra que por su gran amor y rica misericordia Dios nos ha salvado, resucitado y exaltado con Cristo para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Eso es lo que nosotros debemos entonces entender esta semana. Este es el enfoque. Este es el aspecto medular, es reconocer y celebrar de que el amor y la misericordia de Dios nos ha salvado. El Evangelio nos ha alcanzado. Y es a causa de eso que nosotros entonces podemos estar pensando de una forma clara comparado a quien éramos antes. Antes pensábamos que estábamos claros, pero la realidad es que estábamos muertos, ciegos en nuestros delitos y pecados. Para entonces cursar nuestro tiempo en esta mañana, veremos nuestros 3 encabezados. Número 1, misericordia magnífica y amor abundante. Versículo 4 y 5. Segundo encabezado, elevación espiritual y estancia celestial. Versículo 6. Y en tercero vamos a ver la demostración dinámica de una gracia grandiosa. Sigue entonces con su Biblia abierta, vaya conmigo. Vamos entonces en nuestro primer punto, que es misericordia magnífica y amor abundante. Leemos entonces versículos 4 y 5 y dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero si vemos específicamente versículo 4, el punto de lo que Pablo está de una forma muy sencilla diciendo es que la gran necesidad de nosotros como parte de la humanidad, y de este versículo que estamos viendo, comienza su explicación del remedio de Dios. Dios tiene un remedio. Dios, como el doctor de excelencia, tiene un remedio para solucionar el problema que nosotros hemos heredado desde Adán, que es este virus del pecado que no se puede remover. Entonces Dios ama a su pueblo, y esta es la base de la rica misericordia que ofrece a la humanidad. Y el acto de misericordia es necesario debido a la maldad de la humanidad, que habíamos visto versículos 2 y 3 la semana pasada. La semana pasada vimos la maldad del hombre. Vimos que el hombre, si Dios no le da vida, no hay esperanza. Esta semana vemos y entendemos, como dice, pero Dios. En base a la realidad de versículos 1 y 3, vemos entonces el contraste. Pero Dios es lo que interrumpe el aspecto de que no hay esperanza para comenzar lo que es la esperanza que totalmente se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿qué es misericordia? Bueno, imagina conmigo que estamos en medio de nuestro viaje, ¿verdad? Nos vamos de viaje a correr con Yuraida a un gran bosque hermoso allá en California con esos palos gigantescos, ¿verdad? Esos pinos hermosos que parecen el tamaño de un mall. Eso es gigantesco. Imagínense que estamos corriendo, la pasamos bien, de momento. Lo que pasa en California usualmente pasa, comienza un incendio. Y de la nada comienzan esas llamas a quemar, y las llamas nos comienzan a rodear, lo rodean a la persona, y el calor es tan intenso que sientes que no puedes respirar. Y de repente te das cuenta de que no hay escapatoria. Volvemos al mismo escenario al principio. Estamos totalmente atrapados. Ese es lo que vimos de una forma alegórica en el versículo 1 al 3 la semana pasada. ¿Entiende algo? Yo sé que también no son las historias más intrínsecas o más elaboradas. O sea, no son como las herejías de los mormones y otras religiones que se inventan historias increíbles. Pero el punto es de demostrar, hermano, que nosotros, si no estamos en esta situación, y estábamos en esta situación, en el momento de nuestra desesperación total, por lo menos en este caso, llegan los bomberos, vienen los helicópteros, ¿verdad? Tiran agua, la gente entonces está diciendo, bueno, esto se va a arreglar, le ponen una máscara a personas que han desmayado porque han inhalado demasiado de muchos, ¿verdad? Humos, gases. Pero en cualquier aspecto que usted lo vea, esa es la bondad de Dios. De que unas personas que tal vez estaban desahuciados, estaban mareados, se tiraron al piso al punto de morir, igual Dios llega y los salva. Dios no solamente salva, sino que Dios ha declarado los medios de la salvación. Y en este caso tal vez son bomberos, pero en el caso espiritual es Cristo. Amén. Entonces, de esa manera, Efesios versículo 4 nos habla de cómo estábamos espiritualmente atrapados y condenados por nuestros propios pecados, rodeados por la llama de nuestras malas decisiones. Malas decisiones.
si nos ponemos a hacer un foro de hablar de las malas decisiones. Hay mucho que hablar y mucho que aprender. Así sean financieras, esas son las más grandes. O sea, las metidas patas emocionales son difíciles, pero esas sanan. Pero el dinero no. Cuando usted perdió el dinero, no hay palito que le dé billetes de 100. Ese es el resultado de las malas decisiones y de las peores, obviamente, nuestra condición espiritual. Pero Dios, movido por una misericordia inmensa y un amor profundo hacia nosotros, y entienda algo, y me gusta dar esta aclaración, sí, Dios ama al hombre, pero Dios ama al hombre porque envió a su Hijo para rescatar al hombre. O sea, innatamente el hombre no tiene ningún valor en sí mismo. Sí tiene valor porque es la creación de Dios. Pero hay que entender que la razón que entonces el Padre tiene este compromiso con esta novia, con este grupo de personas, es porque es el grupo que el Padre escogió para su Hijo. Ahí está entonces el valor. No es meramente que es la novia, sino es el valor del Hijo que le da el valor a la novia. Amén. Y hay que aclarar eso. Porque en muchos casos pensaban, no y no es tan malo decirlo, mira, Cristo te ama. Amén. Pero el verdadero amor de Cristo es mostrado cuando una persona va entonces a encontrarse con la hermosura del Evangelio. Esa persona es transformada. Recuerde algo, si usted es padre, usted puede amar a los niños, amar a los bebés, amarlos. Pero usted nunca va a amar a los niños más que sus propios hijos. Y ese es el principio que entonces vemos en el amor de Dios y la misericordia que Él nos está mostrando. Pero mire conmigo versículo 4, vamos a hacer unas observaciones que creo es importante mientras estudiamos de una forma, ¿verdad?, expositiva, con este sabor inductivo de la palabra de Dios. Note conmigo versículo 4, dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y lo primero que podemos observar es que la misericordia de Dios es una abundante y es manifiesta en la forma que Él nos amó. Amén. Entendemos que es abundante. Pero la abundancia de ese amor se manifiesta en el pasado, por lo menos al punto de vida de nuestra vida actual. El amor de Dios se manifestó en su vida en un tiempo pasado. Pero los que estaban más allá de antes de que Cristo llegara, interesantemente, el amor de Dios se manifestó en el futuro. Y entendemos de que la cruz es el punto medio de aquellos que en el pasado estaban esperando al Mesías que iba a llegar. Pero por la gracia de Dios ya el Mesías llegó. Y por eso cuando leemos aquí dice, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note que el Espíritu Santo es claro, no está diciendo los ama, con el amor que los ama o nos ama, está diciendo nos amó. Esto es algo muy importante para entender, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la expresión de Pablo en Romanos 5, versículo 8, note que la muerte de Cristo es la expresión más grande del amor. La expresión más grande de cómo Dios ama es dar. He dicho otras veces, es posible usted dar y no amar, pero es imposible amar y no dar. Pablo dice, más Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. Dios muestra, Dios manifiesta, Dios revela su amor para nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pero solamente ahí también podemos observar que en Primera de Juan, que estuvimos estudiando, vemos en Primera de Juan 4:10 que el amor de Dios es manifestado en el envío de su Hijo. Mira lo que dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note en cada uno de estos ejemplos de que el recipiente pasivo somos nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en este texto. Ahora entonces, si continuamos y entendemos ese concepto, mire entonces conmigo el versículo 5 de nuestra secuencia. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y pone por gracia sois salvos. Si nosotros cuando estamos observando este verso podemos claramente, yo por lo menos diría que Dios da en base a su misericordia, no en base a nuestra condición actual. Eso es muy importante.
Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros entonces llamamos a una persona al arrepentimiento y fe, lo hacemos en la base de que el Evangelio es la expresión de la misericordia de Dios. Y usted no se merece la misericordia de Dios, usted se merece la justicia de Dios. Pero entonces Dios que sostiene esa justicia en el tiempo y le da misericordia, y es en esa misericordia que es dada, pero no en la base de quién usted es hoy. Dios no muestra misericordia porque usted se la merece, ni porque yo me la merezco. Dios muestra misericordia porque hay un pacto que ha sido hecho. El Padre con el Hijo. Que Él le dio un grupo de personas específicamente para que Él pudiera redimir. Y es en base a ese pacto que Dios entonces, para honrar ese pacto, para cumplirlo, Cristo entonces tiene que morir. Y en base a esa realidad que nosotros celebramos en nuestra cristiandad y le damos la gloria a Dios. Por eso que nosotros el domingo cuando venimos a adorar a Dios, pero en la obra de Cristo, los méritos de Cristo, los alcances de Cristo, la vida de Cristo, la obediencia pasiva, activa de Cristo. Continuamos entonces viendo también en este aspecto, en esta observación, por lo menos cuando Romanos 5, 6, Pablo nos está mostrando que la misericordia de Dios es dada cuando más débiles éramos. Y yo diría más, la misericordia de Dios se muestra cuando usted es débil también. No era cuando era débil en el aspecto espiritual en su muerte, pero usted muchas veces, si es como yo, usted es débil en el mundo actual. Amén. Dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, le explico esa palabra lo que está enseñando es sin poder de ayudarse a sí mismo. Esta versión Reina Valera del 60 pone débiles, pero en realidad está hablando de una inhabilidad total. Por eso es que usualmente vemos la expresión de Pablo que éramos muertos en delitos y pecados. No éramos débiles, éramos muertos. Y esta palabra en sí lo que está contenido esa especie de usted no se puede ayudar. Dice, a su tiempo a su tiempo murió por los impíos. Y entendemos que está hablando de Cristo. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, en un tiempo particular señalado por el Padre para que el Hijo pudiera llevar a cabo, Él muere por nosotros. Porque la misericordia de Dios es dada cuando más débiles éramos. Y déjeme decirle, usted nació muerto, usted nació débil. Usted de una forma innata, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Lo único que nosotros podemos ofrecer es ser más leña para el fuego del infierno, a causa de nuestros pecados. Pero note que también Pablo nos habla esta idea, este sentido en Colosenses 2:13, y vemos entonces en este versículo particular de que la vida que recibimos es una que es juntamente con Cristo. Esto es importante porque esto va a seguir apareciendo. Esto es una temática muy importante. Mire lo que está diciendo Pablo en Colosenses 2:13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No solamente pecados, sino que el Espíritu Santo abunda y usa una palabra en particular para mostrar que son todos. Para aquella persona que duda, cuando el diablo venga a susurrarle el oído, es que tú pensaste, muchacho, pero al nivel que tú vives, no hay perdón para ti. Tú eres malo, tú eres mala. Pero sin vergüenza, y puede ser que usted lo sea. Y se debe arrepentir por eso. Pero el estado de lo que el Espíritu Santo dice en este verso nos está recordando que es perdonando los pecados, pero da más claridad, dice todos. Esto yo creo que de mucha ayuda a una persona que lidia con inseguridad de su salvación. Le confieso algo. Nosotros actualmente en esta iglesia somos gente bendecida. Amén. Gracias, hermano Guido solamente cree eso, no se apure. Vamos a dejar que el hermano Guido reciba esa bendición. Pero nosotros actualmente, yo diría, y creo que el hermano Cito estuviera de acuerdo, estamos en un momento. ¿Usted se acuerda cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido jamaquearte, estremecerte, zarandearte,
Nosotros actualmente como iglesia, en varias formas, estamos en ese momento ahora. Y usted debe de entender que estas palabras que el Espíritu Santo nos da a nosotros semana tras semana es para recordarle a usted de que no importando si usted le está estremeciendo, hay una realidad que el Dios que perdonó todos sus pecados, no solamente perdonó sus pecados, sino que entonces provee todos los elementos para que usted siga viviendo una vida triunfante en Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra misericordia, versículo 4 de Efesios 2, encapsula la verdad teológica profunda sobre la naturaleza de Dios y su acción hacia la humanidad. Lo vemos en la obra de Cristo y destaca la respuesta de Dios al pecado humano y no se basa en el mérito humano, sino en su propio carácter compasivo. Esta misericordia conduce a la regeneración espiritual de los creyentes, mostrando la profundidad del amor de Dios y el poder transformador de su intervención en el ámbito de la depravación humana. Mientras más mala la persona, más efectivo y más abundante es el poder de Dios para salvar a alguien. Amén. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Si no fuera cierto, no hay esperanza para nadie. No hay esperanza para nadie. Pablo decía que de lo más malo soy yo. Y créanme, él mató gente. El caballero era un duro. De la forma más mala que usted puede pensar. Matar cristianos. Porque él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Y que un día entonces Dios lo salve, le quite la venda de los ojos y vea que lo peor que él ha hecho toda su vida era atacar la novia de Cristo. Usted se acuerda que Dios lo confronta y dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que si usted se encuentra siendo perseguido en su vida emocionalmente, socialmente, en su trabajo, espiritualmente, financieramente, recuerde que aunque usted tal vez se lo buscó, Dios es fiel para con su pueblo. Amén. Pero le recuerdo, eso es algo exclusivo de los que están en Cristo. Así que si usted no está en Cristo, yo con mucho gozo le sonrío, por eso no es para usted. Igual le invito a que venga a Cristo, que es el mejor bien que cualquier persona puede tener. Preguntas entonces, hermano, hermana, ¿has comprendido completamente la profundidad de tu muerte espiritual ante Cristo? Bueno, hermano, yo entiendo que ahora estoy vivo. Sí, yo entiendo eso. Si usted es cristiano, usted está vivo. Pero estoy hablando de que cuando entonces usted llega al Señor, usted estaba de acuerdo, usted comprendió el nivel de mortandad espiritual que usted tenía. Pero hermano, ¿por qué eso es importante? Es importante porque cuando usted recuerda de dónde fue que Dios lo sacó y a dónde Dios lo tiene, puede ser que ciertas cosas cambien. Número uno, tenga contentamiento. Nosotros somos como latinos, como cualquier otro, buenísimos para quejarnos y chavar la vida. Es que si fuera así, Señor, y ustedes tienen la lista larga de pelear con Dios. Yo lo hago también. No tengo que arrepentir, pero yo lo hago también. Pero cuando nosotros perdemos de vista la idea de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos tiene, eso debe causarle a usted un aspecto de humildad y sometimiento y buena voluntad hacia el Señor sobre la providencia de Él en su vida. Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en nuestros delitos antes de que Dios nos diera vida en Cristo. Entonces esto significa que estábamos completamente indefensos y sin esperanza en nuestros pecados. Nosotros no solamente estábamos enfermos, heridos, literalmente muertos, espiritualmente inertes, incapaces de poder responder al llamado del Evangelio, pero Dios igual nos vino y nos salvó. Otra pregunta es, ¿te asombra el increíble amor y misericordia que Dios te ha mostrado en Cristo? Sí, hermano. Yo quiero que nosotros aprendamos, hermano, que cuando hay preguntas así, no estoy diciéndole si es verdad lo que dije. Mira cómo escribí la pregunta. ¿Te asombra? Para algo asombrarte tienes que sacar inventario.
Es como cuando tú, por ejemplo, digamos, para aquellas personas que les gusta ir de shopping, ¿verdad? Por internet, usted dice, es que el otro día vi algo en Amazon y no me acuerdo. Usted comienza a buscar y de momento sale, ¿verdad?, en la historia de todo lo que usted ha buscado y comienza a buscar, y comienza a buscar, y comienza a buscar para encontrar aquello que usted quería volver porque no salvó la página. Cuando yo le digo a usted y le hago la pregunta, ¿te asombra el increíble amor y misericordia que Dios te ha mostrado en Cristo? Usted se supone que entendemos que en la totalidad decimos que sí, pero es muy importante en momentos específicos buscar, recordar, remontarse en la memoria de su pasado para entender esa pregunta y poder de una forma correcta decir sí o no. O sea, no estoy diciendo si usted está de acuerdo con la categoría de que Dios es bueno. No estoy diciendo. Estoy diciendo si usted le asombra lo que Cristo ha hecho. Si usted no recuerda lo que Dios ha hecho. Por eso es que usted vive no estando asombrado de la obra de Dios. Por eso es que el poder glorioso de Dios en su vida, manifestado por el Espíritu Santo, es algo ya casi secular para usted. Es normal. Y nosotros entonces terminamos como el pueblo de Israel. Dice que de día tenían una columna de nube y de noche tenían columna de fuego. En la mañana comían maná, en la tarde comían codornices y para eso eso era normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es anormal. De que su ropa no se vaya a descomponer. Que sus zapatos, la suela, tiene que cambiarla. Eso no es normal. Pero es posible estar bajo la misericordia y la gracia de Dios y usted perderle respeto al Dios que manifiesta su gracia y usted pensar que se lo merece y esto es normal. No es normal. El carácter de Dios es uno de misericordia, pero lo normal es que Dios dé justicia, no misericordia. Amén. Y debemos entonces pensar en estas cosas mientras continuamos. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, elevación espiritual y estancia celestial, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces imagínense, piensa un diplomático que es trasladado y recibe una posición en un país extranjero. ¿A quién vamos a mandar hoy? Vamos a mandar a Elías temporalmente, ¿verdad? Porque si no, bendito, me va a ahorcar Margarita si lo mando mucho tiempo. Lo mandamos por un tiempo a otro país como representante de este gobierno, ¿verdad? Con una postulación cristiana. Obviamente esto me lo estoy inventando, esto no es cierto, porque este gobierno es cristiano. Y en esa nación, aunque físicamente está lejos de su hogar, ocupa el lugar de honor y privilegio. Y de la misma forma, de la misma manera, aunque aún nosotros vivimos en este mundo, nuestra posición real y espiritual está con Cristo en lugares celestiales. Lo que le da a una persona que es un diplomático, esa protección es en base al país y el rey o la autoridad que lo envía. No es la persona por sí misma. Entonces, cuando nosotros vemos versículo 6, entienda que el mensaje principal de Pablo lo que está diciendo es que Dios no solo nos da vida junto con Cristo, sino que también nos eleva y nos coloca en un lugar de honor en el cielo junto con Él. Hermano, ¿y cómo es eso? Nosotros estamos aquí. ¿Usted es espiritista? No, yo no soy espiritista. Aunque todo cristiano entiende que es algo espiritual. Y si por esa definición vamos a llamar espiritistas, pues somos espiritistas. Pero lo que está diciendo aquí es que la seguridad de nuestra posición con Cristo en el momento definido en el futuro, cuando reinemos con Él, es tan seguro que la forma que lo revela dice que y juntamente no solamente nos resucitó, hablando de que nosotros tenemos esperanza porque Cristo resucitó. Y como yo soy uno con Cristo, nuestra unión mística, cuando Él resucitó, yo fui resucitado, yo voy a ser físicamente resucitado. Y Pablo habla y dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él parece que está seguro de lo que está diciendo. ¿Y usted está seguro al Dios que usted le sirve? ¿O esta temporada de dificultad le está causando, o sea, como que ya no entra el cloche, o sea, no está entrando? Eso pasa.
Y obviamente este verso nos muestra a nosotros la increíble transformación y el nuevo estatus que tenemos como creyentes, compartiendo la victoria y autoridad de Cristo. Esto resalta lo mucho que Dios nos valora y el destino especial que tenemos en Él, en Cristo. Entonces cuando Pablo dice en Efesios versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, Él también, para recordar, está expresando una verdad teológica profunda sobre la unión espiritual y la transformación que los creyentes experimentan con Cristo. Y esta afirmación es parte de una discusión más amplia sobre cómo la gracia de Dios cambia el estado espiritual de los creyentes de muerte a vida. Y en este mismo tópico, entonces, para entender esto mejor, que pensé que es necesario, permítame entonces darle 4 puntos para elaborar, porque esto no es fácil. De que está diciendo que nosotros no solamente fuimos resucitados con Cristo, pero es que eso yo no estuve ahí, entiendo, pero está hablando de otra forma. También está diciendo que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo? ¿Cuándo, hermano? Usted no vio donde yo vivo. Está en lugar celestial. Me explico. Vemos entonces primero que todo la resurrección espiritual. Así como Cristo fue resucitado físicamente de entre los muertos, los creyentes experimentan una resurrección espiritual. Y esto significa que los cristianos no solo pasan de la muerte espiritual, debido al pecado, a la vida espiritual, sino que también son elevados a una nueva vida que comparte el poder victorioso de la resurrección de Cristo. Por eso Romanos en este verso nos dice, porque somos, mira lo que Pablo está diciendo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Está explicando el significado del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo. Segunda, esto nos habla de la unión que nosotros tenemos con Cristo. La frase con Él, que es una que estamos viendo que aparece, enfatiza el vínculo cercano e inseparable que los cristianos tienen con Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, ser sepultado con Él indica que esta nueva vida no solo es una experiencia paralela en la resurrección de Cristo, sino es una participación de ella. Y los creyentes están unidos de tal manera que su resurrección asegura y afecta directamente la suya propia. Pablo continúa hablando en Gálatas y particularmente capítulo 2, versículo 20, nos dice, con Cristo, ¿qué dice ahí? Estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Cristo no tiene pecado. Usted sí. Yo también. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos una unión con Cristo. Por eso es que nosotros fuimos resucitados con Él. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Pues tenemos una unión con Cristo. Número 3. Nosotros tenemos una nueva identidad y existencia. Esta resurrección con Cristo marca un cambio radical en la identidad y existencia del creyente. Y significa que los cristianos ya no están definidos por sus pecados pasados o por sus limitaciones terrenales, sino que ahora están definidos por su relación con Cristo y su ciudadanía en el cielo. Por eso entonces Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, note que siempre está hablando, este uso, las preposiciones, está en Cristo, con Cristo, en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque usted fue plantado con Cristo en su muerte y usted fue resucitado con Él. Y cuando usted es resucitado, usted es alguien nuevo. Eso es lo que define este texto. Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque resucitó con Cristo. Y cuando usted resucitó con Cristo, las cosas viejas pasaron. Y como ya pasaron, he aquí todas las cosas nuevas son hechas. Había una canción que no se la voy a cantar porque le voy a dañar la mente, pero decía de que algo que pasó, ¿verdad? Entre las personas, pasó. Aquí esto pasó. Esto pasó, pero nosotros ahora estamos en Cristo.
Y eso es lo que entendemos cuando vemos este verso. Cuarto, una elevación a los reinos celestiales. Al ser resucitados con Cristo, se considera que los creyentes están situados espiritualmente en los reinos celestiales con Él. Esto no es una reubicación física, sino una realidad espiritual que afecta cómo los creyentes interactúan con el mundo, perciben su entorno y entienden su misión y propósito. Por eso entonces en Colosenses Pablo escribe y nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Qué palabrita más bonita? Su vida está escondida. Escondida. ¿Cómo entonces que nuestra vida está escondida? Pero Pablo más tarde dice que somos cartas abiertas. Escondida habla del aspecto de la protección que Dios da a aquellos que están en Él. Pero como resultado de esa protección y esa aseguranza de salvación, nosotros entonces nos tornamos al público para compartir aquello que se nos dio a nosotros por gracia. Y por eso somos cartas abiertas. Por eso estamos al frente de una gran nube de testigos que siempre están viendo, siempre te están viendo. Y usualmente los no cristianos deben para criticarte, para sacar el dedo, mírame. Eso es parte de. Usted no puede tener el beneficio de la corona y no haber pasado por la cruz. Es importante recordar. Mire entonces lo que está diciendo, ¿verdad? Este verso que, repito, porque habéis, la última parte, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Haga bien la conexión. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Es otra cosa diferente. Eso no fue lo que usted leyó. Tenemos que leer lo que está diciendo, entender la forma que el Espíritu Santo está dando una imagen para que usted entienda el estatus suyo en Cristo. Preguntas entonces, hermano, hermana, ¿estás viviendo a la luz de tu nueva posición espiritual en Cristo? Si Efesios 6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este versículo obviamente revela la increíble verdad de que si estamos en Cristo no solo nos ha hecho vivir espiritualmente, sino que también nos ha elevado con Cristo y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Ahora la pregunta es, ¿se ven a sí mismos como ciudadanos del cielo, hermanos? Sentados con Cristo en una posición de victoria y autoridad. Hay personas que viven, están 6 meses, 1 año, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y viven como si apenas llegaron allá. O sea, no han madurado. Ellos no creen en la descripción que el Padre nos ha dado en Cristo, sino que siguen en miseria. Siguen en el ay bendito. Y no estoy diciendo que nosotros debemos pensar más de lo que somos. No estoy diciendo eso. Pero hermano, perdóname usted. Usted no puede estar aquí pensando todos los días que usted es un miserable, un don nadie. Si usted está en Cristo, usted tiene valor. Usted tiene pertenencia con el Señor. Usted se está conduciendo como esa persona que es un embajador enviado por Cristo a este mundo, representante del reino de Dios, acompañado por el Espíritu Santo para hacer toda buena obra. Debemos de recordar quiénes somos nosotros a causa de la obra de Cristo. Número 2, estás confiando en tu propia fuerza, en el poder de Cristo en tu vida diaria. Estás tratando de superar el pecado, resistir la tentación y servir a Dios con tu propia fuerza. ¿Cómo usted sabe si lo está haciendo en su propia fuerza? Esa es una buena pregunta. Pues el cristiano dice, no hermano, yo estoy confiando en el Señor y mire que es que Él me sigue pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, está bien, eso es posible, pero la diferencia entre nosotros estar haciéndolo con la fuerza del Espíritu y haciéndolo, escuche bien, le estoy dando aquí un tip bien chévere, esto es buenísimo. La diferencia es que cuando usted lo hace en su propia fuerza,
Usted hace rato paró de ejercer los medios de gracia. Usted sabe cuando orar porque está pinchado. Señor, se pone a orar, son bien religiosos. Ay, Señor, tú sabes, Padre, aleluya. Comienza a citar cualquier salmo que te gusta, que es bien espiritual, bien puritano. Ahí sí vas a orar. Era una fresca, vas a orar. O sea, que quieres bajar a Dios del cielo para que tenga misericordia. Eso en tus propias fuerzas. El que está batallando con la fuerza del Espíritu es una persona que no se encuentra, sí se preocupa, sí se molesta, pero siempre está en conexión activa con el Señor por los medios de gracia. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Hay momentos donde nosotros paramos de amar a Dios y usamos los medios de gracia como una pala para manipular a Dios. Eso no es así. Yo lo he hecho, por eso lo estoy diciendo. Y eso no es correcto. Así que si usted está pasando un momento difícil en su vida, el diablo y los demonios van en contra de usted, pues entonces haga lo que Dios le ha dicho. Siga al Señor Jesucristo. Tenga comunión con Él. Ore, lea la Biblia. Medite en el Señor. Comparte el Evangelio. Hermanos, que yo no sé hablar, pues yo tampoco. Usted me soporta semanalmente. El punto es que nosotros debemos de entender, si yo voy a confiar del poder de Dios, el poder de Dios es designado de ciertas formas. Y es cuando nosotros confiamos en el Señor, es porque obedecemos al Señor. No me diga usted confía en un Señor que usted no obedece. ¿Me entiende? Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esto. Pasamos entonces al tercer encabezado, que sería demostración dinámica de una gracia grandiosa. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Mantenga el récord del uso de las preposiciones que Pablo está usando. No lo lea el papagayo. Particularmente versículo 7, lo que Pablo está comunicando es que Dios tiene como propósito, al salvarnos a través de Cristo, demostrar la increíble riqueza de su gracia y bondad hacia nosotros por toda la eternidad. Entonces, esto sirve para mostrar continuamente su misericordia y amor a lo largo de todos los tiempos. Esta es la forma. Entonces, permítame darle como quien dice, vamos a ver 3 puntitos para ayudarlo a entender esto mejor, porque creo que nos merece poder estudiar esto mejor, pero déjeme darle una imagen, como que dice, para limpiar su paladar. Imagínense un museo. Hay muchos museos en Washington, D.C. Yo fui cuando era más niño. A mí el más que me gustó creo que era el de aviación. Pues yo quería algún día ser astronauta. Y pues nunca llegué a ser astronauta, pero tengo la cabeza en las nubes. Yo creo que hay un balance entre los dos. Entonces imagínense que usted va al museo que a usted más le gusta, donde las obras más preciosas y más valiosas están, no en público, están escondidas en una bóveda. Entonces, Dios en cambio ha decidido mostrar la riqueza de su gracia en la exhibición pública de nuestras vidas transformadas, como obras maestras exhibidas para el asombro y la admiración de todos. Esa es la forma que dijo, bro. O sea, lo más caro, lo más valioso, lo más precioso, Cristo no lo tiene escondido. Cristo lo expuso, comenzando por su Hijo. Y nosotros, como los méritos de la obra de Cristo, nosotros entonces ahora somos trofeos de gracia públicamente mostrados para que la gloria de Dios sea puesta al público y la gente tenga esperanza de que si Dios lo pudo hacer con usted, y mira que ese tipo es malo, ¿será posible que Dios lo pueda hacer conmigo? Y en base entonces a eso que quiero ver este aspecto, para esta idea de mostrar los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Quiero dar entonces 3 aspectos para mostrar esto. Número 1, la revelación continua de la gracia de Dios. Pablo está enfatizando que la demostración de la gracia de Dios no está limitada al presente, eso es muy importante, sino que se extiende al futuro.
y a lo largo de todas las edades. Esta revelación continúa y sirve como un testimonio vivo de bondad y gracia perdurable de Dios. Dios no solamente hizo esto en Cristo en un momento dado y ya se apagó, ya no hay más nada, no. Y tiene un efecto de una avalancha, que esa bolita de nieve que baja y se hace más grande y más... Esto es lo que está pasando por las edades. La obra de Cristo por medio de la iglesia sigue cogiendo más fuerza. Hermano, pero es que a veces la cosa se ve tan difícil y parece que somos menos y menos y menos cada año. Sí, yo sé, pero eso no es verdad. Saque cuenta, y no numérica porque no tengo número. Todas las personas que han muerto por Cristo, ¿dónde están? Ven con el Señor. Tal vez no todos estamos juntos todo el tiempo y vemos ese número grande de cristianos que estamos... Pero hay un montón más que están con el Señor. O sea, nosotros no nos hacemos más pequeños, por favor. El cuerpo de Cristo y el reino de Cristo sigue siendo expandido, que es la iglesia que Cristo está estableciendo. De que usted entienda eso y lo vea es otra cosa, pero está pasando. Entonces la revelación continua de la gracia de Dios la vemos. Y 1 de Pedro 1:12, mira lo que dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Un texto muy interesante porque en el estudio de lo que es la angelología o el estudio de los ángeles hay que ver muchos versos y compilarlos y recopilarlos y poder estudiar. Pero algo muy particular aquí de hablar este aspecto de la revelación continua de la gracia de Dios, yo diría, comenzaría al revés, que estas cosas las cuales los ángeles anhelan ver, es tratar de entender cómo es que Dios sigue dando gracia a esta gente. ¿Cómo es eso? Esta gente son pillos, rateros, mal hablados, calumnian, se clavan en la espalda, ¿verdad? Los machetes. Había uno que decía que amaba a Cristo y después salió corriendo, cobarde que era. Y la Biblia dice que este aspecto de la manifestación de la gracia de Dios es algo que los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar una cosa. La diferencia entre usted y un ángel no solamente es un aspecto divino, fisiológico y espiritual, sino también es un aspecto de naturaleza. Los ángeles que adoran al Señor, que están en su presencia, han sido bendecidos de estar en total santidad. Usted nació en total perdición. Amén. Y es en ese contraste que usted puede comenzar a entender qué son las cosas que estos ángeles anhelan mirar, que tienen que ver con la revelación continua de la gracia de Dios. Que a ellos es casi imposible, diría, porque no tengo certidumbre para hacer esa declaración, pero es en contra de su naturaleza entender cómo es que estos seres creados son recipientes continuos de la bondad de un Dios que es santo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Eso yo no entiendo. Aquí en el cielo cometes una y te botan. Pero allá están estos charlatanes. Ellos viven en eso. ¿Cómo es posible? Aunque es triste entender que es una verdad. Y debemos arrepentirnos y nos debe dar vergüenza esa realidad. Pero es la revelación continua de la gracia de Dios. A tal punto que aún aquellos que más cerca están al trono de Dios se maravillan de querer mirar para ver qué va a pasar. Ellos quieren ver, porque no les computa cómo es que un Dios santo tolere a personas que no son santas. Para un ángel, ellos intelectualmente entienden quién es Cristo y el Evangelio, pero experiencialmente jamás lo entenderán. Eso es como que usted le habla a un joven, le diga: mira muchacho, tienes que prepararte, porque cuando te cases, después vas a ser, no solamente eres esposo, pero vas a ser padre. Oh sí, mire yo, por ejemplo, vamos a molestar a Julián un rato aquí. Julián, el día que tenga hijos, él va a leer 10,000 libros, un montón de cosas buenas, y se va a equipar para entender lo que es el padre, y va a leer, y va a ver videos, y va a ver documentales, y va a ver muchas cosas. Y todo eso es nada que ver con la experiencia de ser padre.
Es lo mismo con estos ángeles. Son atraídos para el número 2. Riquezas y suficiencias de la gracia. La frase las abundantes riquezas de su gracia sugiere que la gracia de Dios no es solo abundante, sino que es excepcionalmente copiosa y más allá de toda medida. Esta riqueza es un tema central en los escritos de Pablo, apuntando a la profundidad y completitud de la salvación y las bendiciones disponibles en Cristo. Por eso Romanos, este verso lo conocemos, pero dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No podemos ver a dónde está el pecado hasta que haya una ley que lo demarque. Y continúa, más cuando el pecado abundó a causa de la existencia de la ley, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hay mucho que decir ahí, hay mucha carne para cortar, hay muchos taquitos para hacer. Ya tengo hambre. Pero, mira lo que dice Pablo. En la gracia de Dios nos da la ley para poder ver el pecado. Pero no es hasta que ves el pecado que puedes ver la necesidad de un Salvador. Tú no puedes entender que estás mal y tienes cáncer hasta que no veas la mancha en la radiografía. Y vemos entonces en este aspecto aquello que se veía malísimo, que era, mire, ¿cómo es que será la ley algo malo si la ley demuestra el carácter de Dios? Pero la ley se convierte en un aspecto, y Pablo dice que era un tutor, que nos llevó a entender. La ley nos llevó a entender en nuestra necesidad por Cristo, porque nadie puede guardar la ley. Y en esto nosotros podemos ver, en este versículo hablan de cómo es que el pecado abundó la gracia. Estaba el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es mucho más efectiva, mucho más grande que el pecador más malo del mundo. Y esto muestra la naturaleza sobreabundante de la gracia de Dios que supera todo pecado. Número 3, propósito y exhibición de la bondad de Dios a través de Cristo. El propósito último de las acciones de Dios es exhibir su carácter, particularmente su bondad y gracia. A través de nuestra relación con Cristo, esta es una demostración deliberada que revela la naturaleza de Dios y los medios de nuestra relación con Él, destacando el papel mediador de Cristo. Lo que destaca es la obra de Cristo. Pues entonces en Tito, mire lo que dice conmigo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cómo se manifestó? Nuestro Salvador, en Cristo. Y su amor para con los hombres por medio de la obra de Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, estos versos, ¿por qué tengo este? Bueno, estos versos enfatizan la bondad de Dios hacia la humanidad y se manifestaron y nos salvaron, no por las obras de justicia, sino que nosotros hubiéramos hecho, porque nadie puede hacer esas obras, sino según su misericordia. Este pasaje, obviamente, Tito hace un eco de la rica misericordia y la gracia mencionada en Efesios, subrayando la naturaleza transformadora y generosa del plan de salvación de Dios. Eso es lo que está diciendo. Concluyamos entonces con dos preguntitas para reflexionar y aplicar. ¿Cómo cambia la forma, hermano y hermana, en que ves tus desafíos diarios e interacciones al entender las abundantes riquezas de su gracia en tu vida? Ponte los lentes de las abundantes riquezas de su gracia y observa si de verdad estás viviendo agradecido por Dios. Si estás viviendo fuera de la luz de las abundantes gracias a la misericordia de Dios, hay un problema. Seguimos entonces viviendo no de acuerdo a la palabra, sino aparte de la palabra. Número 2, ¿de qué manera podemos demostrar las riquezas de la gracia de Dios a las personas a tu alrededor, reflejando la bondad que se nos ha mostrado en Cristo? Bueno, hay muchas formas. Se puede ayudar, se puede servir, se puede orar. Obviamente, yo diría las mejores es buscar una oportunidad para compartir el Evangelio. Hermano, recuerde que porque nosotros enfatizamos predicar el Evangelio, no es que no hacemos buenas obras. ¿Usted entiende eso?
Porque yo conozco personas que, no, hermano, nosotros no hacemos esas cosas porque lo más importante es el alma. Sí, pero la gente tiene que comer también. ¿Verdad? Los que están ahí homeless también necesitan una cobijita, una almohadita, ¿verdad? Un six-pack de botellas de agua, yo no sé, todo el mundo tiene algo diferente. Pero hermano, reconsiderar que si nosotros somos recipientes de la riqueza de la gracia de Dios, nosotros estamos manifestando esa riqueza de la gracia de otras personas. Recuerde que no solamente a las personas que les gusta, es a las que a usted no le gusta. Y ahí verdaderamente está el sacrificio. Así que hermano, quiero entonces terminar recordándoles la realidad. Antes de orar, reconoce y celebra que por su gran amor y misericordia, Dios ha salvado, resucitado y exaltado con Cristo para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Oremos, Trino Dios y Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos, Señor, en este día la gracia y la generosidad de Dios, mostrada en la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque somos copartícipes, no porque hemos hecho nada, sino porque tú decidiste compartirlo con nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar estas realidades. Ayúdanos a entender que porque es por gracia, no debemos tratarlo como si no tiene valor. Ayúdanos, Señor, a valorizarte, a amarte, a hacerte una prioridad de nuestras vidas. Y es porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén.